sea, de poder retirar el cuerpo y comenzar con el velorio de esta pobre madre que lastimosamente falleció ayer en ese accidente que hemos observado en imágenes de lo ocurrido ayer por la noche. Estamos por parte del ámbito internacional a Estados Unidos porque migrantes denuncian malos tratos en la frontera. Cientos de personas en busca de asilo fueron detenidas esta semana por la patrulla fronteriza estadounidense en San Diego y mantenidas durante días a los pies del muro fronterizo que divide Estados Unidos de México. Luego de días a la intemperie, los migrantes fueron finalmente trasladados por las autoridades. Según activistas, hubo días en los que llegó a haber unas 600 personas, incluidos niños, esperando para entregarse a las autoridades. La ONG instaló varias carpas en el lugar para suministrar a los migrantes agua, comida, protector solar, abrigo y artículos sanitarios. Por su parte, los migrantes denuncian que en algunos centros de procesamiento el trato también es duro. Los activistas recuerdan que en mayo, cientos de migrantes atravesaron situaciones similares cuando las autoridades dijeron estar sobrecargadas por el incremento del flujo debido a los cambios en las políticas fronterizas. Y lamentaron que la situación se repitiera para enfrentar el flujo de migrantes. Mira.
Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Villalta. Hoy seré la moderadora de la sesión. Voy a empezar con el llamado de la lista. Por favor, van a estar atentos. Si no pueden prender su micrófono, pueden escribirlo mediante el chat. Copa Vilmer. Alarcón Rapu Fátima. Buenas noches, presente Alicia. Buenas Vilmer. noches, presente. Sí, está bien. Alarcón Rapu Fátima. Angulo Villarruel Mari Gladys. Presente, buenas noches. Buenas noches. Angulo Villarruel Raúl Alberto. Presente, buenas noches. Buenas noches. Atacare Roda Luis Gabriel. Presente. Barcaya Quispe Karina Cheli. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bedoya Arancibia Silvia Esther. Presente. Belmonte Romero Ángel Edgar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cano Espejo Mariela. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches. Cardoso Bedoya Ana Belén. Presente. Cuellar Aldunate Fernando Osmin. Buenas noches. Buenas noches. Fernández Cruz Álvaro. Presente, buenas noches. Buenas noches. García Rocío. Presente, buenas noches. Buenas noches. Justiniano Malale Blanca Elena. Mamani Choque Juan Antonio. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Morales Galvis Yerko Nehemías. Morales Galvis Yerlan Roberto. Ordóñez Lima Macarina Giovanna. Pérez Almanza Carlos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Peñalosa Analía. Sandoval Montaño Sandra. Tarqui Miranda María Angélica. Terceros Godoy Adán. Vaca Bazán Juan Javier. Presente, buenas noches. Buenas noches. Villavicencio Vázquez Ingrid. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Vilca Opi Waldo Iván. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Salles Guaita Wilson. Zambrana Ferrufino Magalí. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sanabria Fernández Edwin. Zárate Molina Lucía. Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Hay alguien que no haya llamado en la lista? Dicen buenas noches, Sonia AMLO, por favor, no me ha nombrado. Sonia, perdón. Sonia AMLO Yomey. AMLO, sí, sí, está en la lista. Tal vez no ha escuchado. Presente, no me nombró, licenciada. Ya, Buenas buenas noches. noches. Analía Ramírez, por favor. Ya está. Gracias. Ya. Muy buenas noches, doctor Alberto Mercado. Podemos iniciar con la sesión el día de hoy, que es Pedagogía de la Educación Superior. Muy buenas noches, licenciada, le quedo agradecido. ¿Me puede confirmar si me escucha bien, por favor? Sí, se le escucha, licenciado.
Ya, permítame un segundito, voy a conectar mi cámara. Bien, muy buenas noches, distinguidos maestrantes. Es un gusto para mí poder participar nuevamente de un módulo, ¿no? De la Universidad 1, lógicamente mediante Funde. Permítame presentarme. Soy Alberto Mercado Carrasco, de profesión abogado. Cuento con algunas maestrías y diferentes posgrados que el día de hoy me permiten estar frente a ustedes para transmitir y generar conocimiento precisamente de lo que es la pedagogía en la educación como tal, ¿no? Así que es un gusto conocerlos. Vamos a trabajar de una manera de repente un poquito corrida por el tema del tiempo. Eso no significa que ustedes no van a participar en la presente módulo de alguna forma activa como tal, ¿no? Porque vamos a aprovechar todo el tiempo que tengamos, ¿sí? Me adelanto que cualquier tipo de consulta o duda, pues no va a haber ninguna dificultad. Les voy a facilitar mi número personal en referencia a las actividades para que si alguno no vaya comprendiendo, que les voy a mostrar en unos minutos la plataforma y las actividades, pues me escriban sin ningún problema, ¿no? Para ir colaborándolos y todos desarrollen. Ya voy a permitirme compartir pantalla y demostrarles de una manera un poquito rápida la plataforma y las actividades que he desarrollado. Bueno, vamos a manejar todavía la metodología con ustedes de esta manera, ¿sí? Bien. Permítanme un ratito. Esto no es. Permítanme un segundito. Ahora sí. Bien, ¿pueden confirmarme si están viendo en este momento la plataforma, por favor? ¿Sí? Sí, Licen, se ve. Perfecto, muy agradecido. Voy a estar consultándoles y si también si se me llega a cortar o hay alguna situación con el internet, por favor no duden en indicarme para de repente cortar un ratito la cámara y recuperar, ¿no? La buena conexión. Bien, esta es la plataforma de nuestro módulo, Pedagogía de la Educación Superior. ¿Sí? Les he cargado un poquito de biblioteca digital, de material seleccionado, de que va a colaborarles a ustedes en el desarrollo de mis actividades, o bueno, de las actividades del módulo, pero aquí ya les aclaro que pueden utilizar cualquier tipo de fuente de información que ustedes crean conveniente para realizar cada una de las actividades, ¿sí? La búsqueda, la investigación del contenido es totalmente libre. Pero les he subido un material que, como les dije, es selecto y tengan por seguro que les puede llegar a colaborar aquí más adelante en otros módulos, ¿no? Especialmente en relación a los paradigmas, en metodologías, etcétera, etcétera. Están cargadas 2 diapositivas, las que vamos a pretender alcanzar el día de hoy. No obstante, todas aquellas que vayamos a desarrollar o algunas más que de repente no podamos, igual las voy a cargar para que les sirva como un material de soporte aquí en adelante en su avance de la maestría. ¿Qué actividades tenemos? Necesariamente un foro. Este foro tiene un puntaje de 20 puntos. Trata sobre el criterio sobre los métodos de la pedagogía en la educación actual. ¿Qué consiste básicamente este foro así rapidito? Tiene 2 partes. La primera en que cada uno de ustedes debe exponer un criterio personal, ¿no? Sobre los métodos de la pedagogía en la educación actual en Bolivia. Nosotros vamos a desarrollar algunos métodos con los que trabaja la pedagogía de forma general. Entonces van a tener que investigar un poquito qué métodos utiliza la educación boliviana dentro de la pedagogía, ¿no? Para impartirlo tal como es. Entonces deben exponer de forma sucinta esta situación, ¿no? Exponer un criterio, pueden desarrollarlo en un párrafo, en 2 párrafos, pero no más de 1500 palabras, lo que significa que van a tener que utilizar el método de la síntesis o de la abstracción para generar algo bien concreto sobre lo que son los métodos de la pedagogía en la educación actual boliviana. Esa es la primera parte del foro. La segunda parte del foro es que ustedes deben comentar algún criterio de sus colegas, sea de forma
bueno, refutando su idea, acrecentándola, haciendo una crítica propositiva, ¿no? Siempre dentro del margen del respeto. Ya tienen aquí cómo va a funcionar básicamente esta actividad. Voy a cargar también una rúbrica de evaluación para que ustedes se vayan guiando y sepan la ponderación de notas que van a llegar a alcanzar de acuerdo al trabajo que realicen, ¿no? Lo van a revisar, por favor, el día de hoy y cualquier consulta lo vemos también mañana. La segunda actividad es un podcast. Un podcast es una pieza de audio que pueden realizarla en cualquier programa de su preferencia, ¿sí? Inclusive Google tiene programas de podcast. Es grabar un audio, si quieren le colocan un transformo de música, pueden trabajar la forma de locución, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué va a tratar este podcast? Ustedes van a conocer en este módulo diferentes tipos o modelos pedagógicos. Entonces van a tener modelos, no métodos, modelos pedagógicos. Van a tener que escoger solo uno de los que vamos a desarrollar. Y si ustedes desean otro de los que no hemos traído a colación en este módulo, bienvenido. Entonces van a desarrollar los alcances más específicos, las características más relevantes de este modelo pedagógico y nos los van a relatar en un podcast, ¿no? El podcast se caracteriza por ser llamativo, interactivo, que ni bien uno coloque play, pues ya, como decimos, ¿no? Nos sujeta a escuchar, a recibir esa información como tal. Este podcast tiene una estructura. Le estoy tomando mi tiempo para que ustedes se interesen y vayan realizando la revisión correspondiente. Rapidito. Este podcast tiene que tener una introducción, ahí está cómo debe desarrollarse, un contexto y una conclusión. Lo pueden hacer en el programa que deseen. Ojo, yo utilizo el programa Anchor porque es muy versátil, se los he colocado ahí el enlace. Pueden hacerlo desde el celular, de la computadora o algún dispositivo que manejen de mejor manera, es muy versátil. Sí, trabajen con su cuenta personal y para enviarme este trabajo solo copian el enlace, generan el enlace y lo copian a una hoja Word. Por favor, antes de subir la hoja Word a la plataforma, o si quieren lo suben en enlace también, pero preferibles en una hoja Word para que no haya problemas, verifiquen, agarren ese enlace, cópienlo y envíenlo, no lo sé, al papá, a la mamá, al esposo, algún hijo, y verifiquen que abra el enlace, porque va a estar enlazado a su correo y por supuesto que va a abrir, si ustedes lo hacen. Entonces, envíen ese link a otra persona y veamos si va a funcionar el podcast, ¿no? Por si acaso. Pero cualquier duda igual verifiquen hoy día y me la hacen conocer. Ya hay una pequeña inducción de cómo van a hacer la actividad. Por temas de tiempo no puedo alargarme mucho en la explicación. Básicamente tiene una estructura, cómo deben presentarlo, ¿no? Aquí les estoy enviando algún enlace, cómo se utiliza. Pueden buscar tutoriales en YouTube, es súper sencillo. Utilicen el programa que ustedes desean, no hay ningún problema. Acá está la rúbrica de evaluación, cómo les voy a evaluar de acuerdo al desarrollo de la actividad, ¿no? Vayan verificándola también. Los parámetros necesarios, ¿no? Súper sencillo, claro, no les va a llevar mucho tiempo, pero sí de repente para muchos va a ser una interacción nueva en cuanto a la elaboración de un podcast. Mi tercera actividad la he modulado un poco, generalmente solicito algún artículo por el grado académico en el que nos encontramos, no obstante ahora vamos a desarrollar un ensayo. El podcast trata del tema de un modelo pedagógico, ¿no? La actividad 3, que es, el foro tiene un puntaje de 20 puntos, el podcast tiene un puntaje de 30 puntos, y el último, que es un ensayo sobre la pedagogía y educación en Bolivia, algo general, que van a investigar y van a elaborar un ensayo de la forma que ustedes quieran, tiene el ponderado más alto de 50 puntos. ¿Sí? ¿De qué trata este ensayo? Pues en relación a la pedagogía y educación en Bolivia. Y acá ya les estoy dando cómo podrían desarrollar, o sea, súper fácil, sencillo, pero ya a un nivel en el que nos encontramos. Quiere decir que no se permite plagio, no se permite similitud con otro trabajo, lo que quiere decir que voy a verificar si hay esta situación, que se aplique APA, séptima versión, referencias, citas, eso es muy importante, ¿no? Ya deben ir practicando para el desarrollo de su tesis. La estructura que debe tener este ensayo está acá, ¿no? Si alguien no ha desarrollado en alguna ocasión un ensayo, puede encontrar alguna inducción o una guía en internet. No estoy cerrando el desarrollo del ensayo a una estructura única. Pueden utilizar cualquier tipo de ensayo que deseen, pero que tenga esta estructura, ¿no? Ese contenido, perdón. Un título, un autor, un resumen,
que no es copiar, no es un resumen de lo que van a hablar, una introducción, desarrollo y conclusión y bibliografías. ¿Por qué es tanto alto el puntaje? Porque si se dan cuenta, no es necesario hacer un copy y pegue y extraer criterios de otros autores haciendo los nuestros, ¿no? Vayan revisando un poquito, voy a subir algunas inducciones o enlaces más en el transcurso de esta noche sobre qué es un ensayo, cómo pueden desarrollarlo, voy a subirles muchos recursos para aquellos que todavía no están muy familiarizados. Un trabajo sencillo, un ensayo no más de 5 hojas, me refiero a planas básicamente, planas, ¿no? Y es un ensayo libre. Pueden hacer un ensayo crítico, un ensayo satírico, un ensayo propositivo, etcétera, etcétera. Prohibidos resúmenes. Tiene su rúbrica de evaluación. ¿Cómo les voy a evaluar? De acuerdo a los parámetros que ustedes me presenten. Revisen, por favor, cada una de las rúbricas, cada una de las actividades. No duden en consultarme. Mañana les voy a dar unos minutos antes que acabe la clase para que todo esté claro y puedan desarrollar cada una de estas actividades. En cuanto a los plazos, voy a conversar con los estimados de Funde de la universidad para que ustedes tengan un plazo razonable más allá del que yo hubiese establecido el día de hoy y puedan realizar con tranquilidad sus actividades considerando la forma magistral en que se desarrolla esta maestría. Entonces, por el plazo no tengan dificultad, solo tengan que estar verificando siempre la plataforma y siempre se va a señalar los plazos, ¿sí? Por los plazos no hay ninguna dificultad. Esa es mi plataforma, voy a seguir subiendo material estos días, posteriores días sí creo que es conveniente también, de acuerdo a las consultas, a las dudas, ¿no? No va a haber ninguna dificultad por ello. Ahora sí me voy a permitir dar inicio a nuestras clases. Por favor, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Me olvidé por completo. Estimados, estoy en este momento compartiendo un enlace al chat. No sé si tengo algún estudiante que ya ha participado, pero rapidito lo voy a hacer. Como no vamos a tener mucho tiempito para trabajar de forma activa con ustedes, lo que generalmente hago es utilizar una pizarra interactiva de Padlet. Ya ustedes se ingresan, se registran con su cuenta personal y de qué va a tratar esta actividad. A medida que yo vaya desarrollando la clase, voy a solicitar a ustedes participen. De repente les pido algún concepto, alguna definición, algún criterio, alguna idea, y ustedes deben exponerla en línea esta idea. No me sirve para controlar la asistencia y colaborar con eso Funde, para un tema tal vez de puntos extras, que siempre es importante, y sobre todo para de repente conocer más su criterio y reconducir la forma de enseñanza en estos 2 días de clases. ¿Cómo funciona esta pizarra Padlet? Porque no se trata que ustedes sean simples receptores. Se van a la parte inferior derecha donde hay un circulito rojo y un símbolo más, hacen clic ahí, donde señala asunto, colocan su nombre, ¿ya? Y donde escriban algo bonito, exponen lo que yo les estoy consultando en sus palabras. Y no vale copiar y pegar de Google, no estamos ya a esa altura, ¿no es cierto? Interpreten lo que encuentren y vamos a estar bien, lo colocan y publican. Va a salir un recuadrito por cada uno de ustedes. No olviden colocar su nombre. Genere cada uno de estos las veces que interactúa y luego yo tabulo esta información a momento siempre calificar y hacer un cruce de información. No les recomiendo vayan ingresando, por favor, porque vamos a ver. Muy importante, vamos a trabajar de esa manera por temas de tiempo. No es de difícil acceso, pueden utilizar cualquier cuenta que ustedes vean. Bien, nuevamente les consulto, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Licen. Muy gentiles, gracias. Ahora sí, vamos a conocer lo que es la pedagogía en la educación a un nivel general como tal. Esto en el sentido de que estamos hablando verdaderamente de una ciencia amplia. Entonces vamos a hacer unas aproximaciones a teorías. De repente va a resultar una tertulia, este módulo, ojalá muchos quieran compartir, de repente tenemos pedagogos, tenemos especialistas en las ciencias de la educación y muchas otras situaciones. Entonces sería interesante, si alguien quiere compartir, pide la palabra, me dice su nombre, yo la anoto para un puntito extra y compartimos y generamos más conocimiento, ¿sí? Entonces, este módulo es pedagogía en la educación, un enfoque general. Vamos a hablar de lo que es la pedagogía y la educación,
un esbozo de la educación en términos amplios, generales, mejor dicho. Vamos a tocar también los tipos pedagógicos que ya de repente ustedes lo aplican si se dedican a la educación, a un nivel pregrado, posgrado. No, una refrescada de lo que llegamos a hacer en muchas situaciones los que impartimos clases, ¿no? En diferentes niveles, pregrado, posgrado, postdoctoral, etcétera, etcétera. Ya, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con lo que es pedagogía y educación. ¿Sí? ¿De qué va a tratar esta unidad? Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de la pedagogía, algún tipo de enfoque, de concepto, de acepción. Vamos a desarrollar nuestro propio concepto, considerando que hay diversidades de teorías que podemos generar, de los cuales podemos generar conceptos, pero vamos a desarrollar un concepto que nos va a servir de aquí para adelante, bastante genérico, pero plausible para la educación. Vamos a establecer el objeto de la pedagogía, algunas características, los métodos de la pedagogía que también son base para la investigación científica y la estructura de la pedagogía, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo como tal de esta o desde qué punto de vista podemos utilizarla? Vamos a hacer una breve introducción precisamente sobre la pedagogía. Vamos a dividir lo que es la pedagogía y la educación para encontrar un punto intermedio a medida que vayamos avanzando. A ver, sabemos que la evolución acelerada del mundo, ¿no? En sus estructuras sociales y en su cultura, han protagonizado en estos últimos tiempos lo que se llama una visión más juiciosa del papel que desempeña la educación, ¿no? Esto precisamente en la generación de modelos de vida y lo que se llama una criticidad o crítica fuerte frente al verdadero rol que desempeñan todos los actores que estamos involucrados en la composición del esquema educativo. ¿Sí? Es decir, vamos a ingresar a ver la importancia de cada uno de estos actores en lo que llamamos este esquema educativo, que va a variar lógicamente, ¿no? De acuerdo a la cultura, a la sociedad, al enfoque que maneja, a las políticas públicas de educación, al tipo de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a analizar todos estos aspectos? Porque lo que queremos lograr son resultados que mejoren la calidad de vida de los colectivos sociales y, lógicamente, el desarrollo de las metas de un proceso de educación. En la actualidad existen varios países que han encontrado esta necesidad imperante de hacer un alto, ¿no? En el camino que estaban siguiendo en la educación. Y han necesitado hacer un cambio abrupto en sus políticas de educación. Bueno, siempre se tiene el entendimiento de que sea para mejor, pero bueno, sabemos que existen puntos de inflexión al momento de iniciar toda esta reflexión para hacer estos cambios abruptos en las políticas, ¿no? Lo que busca un cambio rotundo o abrupto en la educación siempre es tratar de decantar, si vale el término, o profundizar, ¿no? En la conceptualización y aplicación de lo que en realidad son los modelos pedagógicos y sobre todo la aplicación de estos modelos y su influencia total en la elección y aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles de formación educacional. Lo que trato de decirles de repente un poco técnico, porque es una introducción técnica, es que todo cambio siempre trata de profundizar lo que van a hacer, qué modelo va a tratar de profundizar, identificar cuál va a ser el modelo pedagógico más objetivo e idóneo, ¿no? Para establecer a través de una política pública de educación. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Desarrollar con el tiempo las mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de educación. No, lo que sí o sí en algún momento bueno, se pretende lograr con esto, mejor dicho, mejorar la calidad de educación. Entonces, los modelos pedagógicos tienen un rol importante en la educación, sí, en todos los niveles, por supuesto. Esto nos lleva de repente a adelantar un poquito en este preámbulo un poco largo, pórtico, que no olvidemos que la educación, mis estimados maestrantes, siempre debe ser, bueno, desde mi perspectiva, debe ser entendida como esta
macroinfluencia, por así decirlo, que va a ejercer la sociedad sobre el individuo. ¿Sí? ¿Qué tal? La educación debe ser entendida como la macroinfluencia que ejerce la sociedad sobre el individuo. ¿Por qué? Porque la educación se va a caracterizar por un trabajo organizado, comprometido y, por supuesto, responsable. ¿De quién? De los educadores. Quienes encaminando no solamente el desarrollo de las habilidades en nuestros nuevos enfoques o competencias intelectuales, sino también el educador debe buscar lo que es el desarrollo, ¿no es cierto?, de las múltiples potencialidades, digámoslo así, de todos los estudiantes. Tenemos que resaltar lo que es la caracterización de la personalidad de los estudiantes, generar y desarrollar lo que son sus valores morales y, por qué no decirlo, espirituales, porque a través de todo esto vamos a poder convertirlos en lo que se llama verdaderos agentes de transformación social. Sí, vamos a hablar un poquito después de esto. Este pequeño preámbulo, o extenso preámbulo, mejor dicho, conlleva a que precisamente la comunidad docente a la que de repente pertenecemos, queremos seguir perteneciendo y mejorar y coadyuvar en el mejoramiento de esto, requiera de saber diferenciar conceptos fundamentales que giran alrededor del proceso educativo. ¿Por qué todo un proceso educativo, y de repente me van a apoyar los que se dedican a ello, son del magisterio, son docentes en universidades, maestrías, etcétera, etcétera, utiliza un tipo de lenguaje, me refiero a un tipo de lenguaje académico, que lleva a que los actores de estas comunidades educativas lleguen a comprender y aplicar adecuadamente todo lo que son los conceptos y procedimientos que van a permitir una verdadera constitución colectiva científica. Los nuevos enfoques pedagógicos lo que buscan es el desarrollo de la colectividad científica, ¿no? Y esto debido a que ya se ha comprobado de tiempo atrás de que la pedagogía es completamente una ciencia, aunque subsiste gracias a otras ciencias de las cuales se va a nutrir. Y es ahí el punto de inflexión de no tratar de ingresar a bastantes teorías de la pedagogía, porque no vamos a analizar propiamente su origen como tal, ¿no? Sino vamos a ir desarrollando los puntos más importantes que se van a ir conectando con diferentes módulos que ustedes van a desarrollar. Esto nos lleva a conocer a la pedagogía. Y aquí voy a solicitar la participación de cada uno de ustedes, distinguidos maestrantes, en la pizarra interactiva, donde les voy a solicitar participen y expongan en su criterio qué entienden por pedagogía. Les recuerdo la regla básica o de oro: no vale copiar y pegar de internet. Revisen, analicen, interpreten y desarrollen. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por pedagogía? Bien, a ver, por cultura general, conozcamos de dónde proviene la palabra pedagogía. ¿Sí? Creo que no está de más. Como la mayoría de las palabras o contextos científicos, esta proviene de lo que son las raíces de ciertas palabras o raíces griegas. La primera, que es paidos, que significa que es niño o pequeño, y gogía, que significa llevar o conducir. Entonces, pedagogía, para ir comprendiendo, significa básicamente conducir o llevar al pequeño o niño. Conducir, no, o llevar al pequeño o niño. La pedagogía, estimados, se halla en una situación muy peculiar respecto a las demás ciencias, ¿ya? Mientras que estas otras ciencias parten siempre de definiciones concretas y poseen un carácter definitivo, es decir, ya tienen desarrollado un basamento por el cual se los considera ciencias. Contrario a ello, la pedagogía, siempre es un punto discutido con respecto al carácter o al valor científico de esta. ¿Ya? Y es ahí donde, como ves ahí, o el punto de inflexión, como les decía, surge lo que es las tesis y antítesis de que si la pedagogía es una ciencia o no. Se ha dicho de esta
bueno, de esta materia, de esta ciencia, que para empezar, muchos autores refieren que la pedagogía puede ser un arte, puede ser una técnica, puede ser una ciencia e inclusive se la ha analizado desde el punto de vista filosófico, como muchas otras disciplinas del estudio, ¿no? Por ejemplo, derecho no existiría y no podría estudiarse desde la filosofía. Entonces, es posible que la pedagogía, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, sea una de estas. Puede ser considerada como un arte, una técnica, una ciencia o una forma de filosofar de cómo generar educación y desarrollo de la esta. Ya, por otra parte, unas veces a la pedagogía se le ha dado un carácter, llamémoslo, descriptivo, porque han limitado el estudio del fenómeno de la pedagogía, que es la educación, simplemente a una realidad cerrada, que es el nivel educativo. Perdón, que es la educación. Ya, en otras ocasiones se le ha asignado a la pedagogía como un valor normativo, ¿sí? El cual va a determinar o no cómo se maneja la educación, cuáles son las reglas, ¿no? Y finalmente, estoy adentrándome al tema, ¿no? Se ha considerado a la pedagogía como una corriente filosófica, lo que les decía. ¿Por qué? Esta tiene su forma de interpretar las situaciones. Entonces, si hablamos de filosofía, podríamos decir que la pedagogía tiene un enfoque idealista y otro realista, puede tener un enfoque naturalista, también espiritual, vitalista, si quiere, e inclusive culturalista. ¿No? Entonces, ¿por qué les hablo tan técnicamente, así como decimos, de entrada al módulo? Porque hablar de pedagogía es verdaderamente hablar de teorías o basamentos tan amplios, pero no está de más conocer algunos esbozos que generen esta cuestionante en nosotros de decir, ¿qué me está hablando este tipo, este docente? A ver, revisaré y estableceré qué es para mí la pedagogía. ¿No? Entonces podemos ver de diferentes enfoques la pedagogía y también por qué me atrevo a decir esto, porque de repente tenemos algún maestrante experto en la materia que va a tener su enfoque, su teoría a aplicar y pues no queremos generar una discrepancia, sino quiero que me entiendan. Yo voy a manejar un hilo conductor con el que trabajo y si está de acuerdo, pues perfecto. Y si no, lo podemos ver desde diferentes enfoques. Entonces, no se puede, cuando se habla de pedagogía, no se puede excluir de muchos aspectos que van relacionados a esto, inclusive las tendencias políticas, ¿no? ¿Por qué no decir lo que llaman las confesiones religiosas? Es decir, un enfoque religioso. Es decir, cada uno de estos enfoques, valga la redundancia, va a tener un concepto precisamente de lo que va a resultar ser la pedagogía. Y como les decía, para muchos autores, no tengo mi lapicito por aquí, la pedagogía resulta ser un arte. ¿Ya? ¿Por qué un arte? Porque, bueno, un arte debido a que tiene un carácter práctico, ¿no? Pues la pedagogía, como les digo, según muchos autores, se dedica a realizar un arte normativo o un arte regulatorio, es decir, a indicar cómo se deben hacer ciertas situaciones educativas, ¿no? Reales y concretas, por supuesto, que se van a llevar a la práctica. Es decir, cómo, por ejemplo, también se va a llevar la enseñanza del aprendizaje dentro de lo que son las aulas o aulas sin paredes, ¿no? Entonces, para ir aclarando, el hecho de indicar que la pedagogía tiene un carácter de arte práctico, o con esto se estaría afirmando, según estos autores, que la pedagogía es este conjunto de preceptos, es decir, reglas, que expresan de forma obligatoria o imperativa o qué es lo que se tiene que hacer para lograr o llegar a un resultado. A ver, nuevamente, ¿por qué decimos que la pedagogía es un arte? Porque tiene un carácter práctico. Según muchos autores, como les decía, se dedica a normar y regular.
es decir, a indicar cómo deben ser ciertas situaciones educativas, lógicamente reales y concretas, que se van a llevar a la práctica. Como, por ejemplo, la enseñanza y aprendizaje, como les decía, dentro de las aulas o fuera de aulas. Entonces, es un arte, la pedagogía es un arte porque tiene un carácter práctico, es pragmático, porque busca lograr un resultado o lograr un efecto de algo. Sí, es simplemente así. La pedagogía es un arte para muchos, ¿no? Tiene un carácter práctico. No los voy a tratar de aburrir muchito, ¿sí? Así que no se me aburran. La teoría, bueno, la pedagogía también para muchos autores tiene una teoría completamente práctica. ¿Por qué? Porque propone recomendaciones aplicables a las diversas realidades educativas. Esto no quiere decir que, entre comillas, para muchos autores, la pedagogía no utiliza básicamente el método científico, ¿ya? A razón de que las teorías que va a aplicar no van a desarrollar, por ejemplo, el método de la observación y el método de investigación experimental. Ya esto ya es un poquito enfrascado en la investigación. Les repito, la teoría práctica, la teoría que refiere que la pedagogía es una teoría práctica, ya es aquella que, ojo, recomienda aplicar diversas realidades educativas. Es decir, va a utilizar una investigación no experimental. ¿Por qué? Porque ya las variables de estudio, es decir, lo que quiere estudiar, ya se ha dado. La problemática a estudiar, ¿no? Ya ha encontrado una solución. Como ya no existe un problema en la educación, lo que va a hacer la pedagogía del enfoque de estos autores es establecer diferentes corrientes o teorías para mejorar lo que ya está dicho. En síntesis, cuando los autores refieren que la pedagogía es teórica práctica, básicamente dicen que no es una ciencia. No es una ciencia porque no utiliza el método científico de investigación. No busca resolver un problema del contexto, no busca encontrar una posible solución al problema del contexto y no trabaja mediante la observación, ¿no? Que son o puede ser, en este caso, parte de un enfoque, lo que es cualitativo como tal, ¿no? Vamos por ahí. No sé si hasta acá se va entendiendo, pero si existe alguna duda, alguna consultita, pues lo vamos a ver al finalizar la clase, ¿sí? No olviden que también la característica de estas clases es que sean magistrados, ¿no? Bueno, bien, otros autores refieren que la pedagogía, ahorita vamos a llegar a establecer un concepto nosotros de lo que es la pedagogía, es una ciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque dicen que la pedagogía adquiere racionalidad y sistematicidad científica. Es decir, que la pedagogía se va a enfrascar en sistemas de investigación, por ejemplo, fisiológicas o psicológicas de un entorno social, pero en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, preside lo que es el desarrollo del sujeto y cómo éste funciona dentro de un proceso educativo. Ya, entonces, por eso estos autores refieren que la pedagogía es una ciencia. ¿Por qué? Porque trabaja con racionalidad y sistematicidad científica. Entre paréntesis, aplica el método científico, busca un contexto problemático y busca darle solución, cuyo objeto central de estudio es el sujeto y cómo éste se desarrolla en unos procesos o en un proceso educativo propiamente. Sí, estos son algunos enfoques de lo que es la pedagogía. Vamos a ingresar a ver el tema de la pedagogía y la filosofía, que es más, quería darles un trabajo de ello, pero requiere, bueno, mucho desarrollo de lectura o de un análisis de literatura, más que todo internacional como tal, ¿no? No obstante de lo que acabo de decirles, considero que podemos de repente quedarnos o establecer, si vale el término, nuestro propio conceptito que lo he traído de forma expresa.
No soy alguien que rellena las diapositivas, pero como sé que esto tal vez les sirva para realizar las actividades, ¿por qué no? ¿No? Y vamos a hacer una conjunción de todos estos tres elementos que dijimos con anterioridad, ¿no? Que la pedagogía es un arte, una teoría práctica y una ciencia. De estos vamos a establecer para nosotros y para este módulo que la pedagogía, como está en pantalla, es esta ciencia interdisciplinaria. Ojo, es una ciencia interdisciplinaria que estudia o reflexiona, critica y orienta en lo general y particular. ¿Qué cosa? Los diversos fenómenos, aspectos y procesos educativos de las sociedades históricamente determinadas. A ver, analicemos un poco este concepto que hoy les traigo a colación. Les digo que es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque la pedagogía realiza estudios donde se van a llegar a entrecruzar o cruzar los límites tradicionales entre diferentes disciplinas académicas o entre diversas escuelas del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una fusión en algún momento de estas diferentes teorías o paradigmas de lo que resulta ser la pedagogía como tal. Llamémosle también escuelas del pensamiento. ¿Por qué va a haber esta ciencia interdisciplinaria o esta relación? Porque se necesita resolver las necesidades de una determinada sociedad en el ámbito educativo o generar mayor desarrollo de nuevos enfoques teóricos o técnicos en la educación. Necesitamos renovar las políticas públicas de educación. Entonces, cuando decimos que es una ciencia interdisciplinaria, estamos señalando que se va a centrar desde diferentes enfoques en un objeto. En este caso, vamos a hablar de la educación, ¿no? ¿Para qué? Para poder dirigirla a través de lo que son diferentes diseños y estrategias para lograr ciertas metas. Por eso decimos que la pedagogía es una ciencia interdisciplinaria, cuyo estudio cruza los límites tradicionales de varias disciplinas, es decir, entre varias escuelas del pensamiento, van a generar nuevas formas, nuevos paradigmas de cómo desarrollar la educación, porque se tiene la necesidad de esto. Decimos con este concepto también que la pedagogía es una ciencia reflexiva. Bueno, ya hemos establecido que es una ciencia, ¿no? Con el último concepto anterior, ¿ya? Porque tiene un centro de estudio que es el objeto, que es la persona y su entorno en el ámbito educativo. ¿Por qué decimos que la pedagogía es una ciencia reflexiva? Básicamente porque reconoce lo importante de la socialización y su efecto en las estructuras sociales. Reflexiona sobre lo importante de la sociedad y el efecto de todo lo que es las estructuras sociales y cómo de estas va a depender el desarrollo o el posible desarrollo de nuevos lineamientos educativos en todos los niveles. ¿Sí? Sí, no se olviden que el soberano de un Estado es el pueblo. Entonces, es una ciencia reflexiva porque en algún momento se va a necesitar cambiar estos paradigmas educativos como tal. Decimos que la pedagogía es una ciencia crítica, claro que conjuncionando los tres conceptos que habíamos desarrollado anteriormente. ¿Por qué decimos que es una ciencia crítica? Porque siempre va a aportar opiniones, observaciones y, por qué no decirlo, experiencias que, bueno, por sus características pueden ser resumidas siempre en un breve contexto. Es crítica. Las opiniones en algún momento, las opiniones que vertimos como profesionales, como maestrantes en algún momento, se vuelven críticas. No como los argumentos que cada uno de ustedes va a exponer en la defensa de su trabajo final, que es una tesis. Son opiniones críticas, serias. También porque se aporta mediante las observaciones. Ojo, el hecho de decir el método de la observación es ya básicamente una ciencia o experiencias que
siempre van a resumir un contexto, siempre va a ir criticando de forma propositiva para mejorar los enfoques que se deben aplicar en referente a la educación en una determinada sociedad. La pedagogía es una ciencia orientadora. ¿Por qué decimos que es una ciencia orientadora? Porque básicamente, valga la redundancia, a través de la educación se orienta lo que son los valores y en general la identidad cultural en las actividades, ¿no? Ya esto es un poco más genérico para no ir detallando. Creo que eso es claro, ¿no es cierto? O sea, me refiero, es una ciencia orientadora porque a través de la educación orientamos precisamente aptitudes, sobre las habilidades, sobre los valores, aspectos espirituales, que van relacionados lógicamente a todo lo que va a ser una identidad cultural en lo que son las actividades, ¿no? Y esa es una forma de repente de ir desglosando algunos de los elementos importantes de este concepto que les traigo hoy en colación sobre lo que es la pedagogía, ¿no? Entonces, la pedagogía para nosotros es esta ciencia interdisciplinaria. Ojo, trabaja con muchas otras ciencias que estudia, siempre va a estudiar su entorno, va a reflexionar los aspectos importantes de la socialización y sus efectos en la estructura social, va a ser crítica mediante opiniones, observaciones o experiencias de forma breve y va a orientar siempre en un reflejo de la identidad cultural, ya sea en lo general y particular. Cuando hablo de general y particular, es una aplicación del método inductivo-deductivo, es decir, ciencia, método científico. ¿Sobre qué? Sobre los diversos fenómenos, aspectos y procesos educativos. Todo en torno a la educación. ¿Y por qué el desarrollo? Ahora me van a comprender. ¿Por qué el desarrollo de este concepto de esta forma? O de esta manera, de repente, bastante técnica. Porque así vamos a poder comprender a mayor detenimiento cuál es el objeto de la pedagogía. No les pregunto, no les pido participen en la pizarra porque es muy sencillo. ¿Cuál es el objeto de la pedagogía y algunas características de esta? El objeto de la pedagogía es la educación. Existen muchos autores, ustedes en el momento del desarrollo de las actividades, del análisis, de la investigación y del análisis que hagan de los textos que van a revisar, no lo sé, revistas indexadas, cualquier tipo de fuentes de información bibliográfica, o bueno, las que ustedes crean convenientes, van a poder notar que muchos autores refieren muchas situaciones, ¿no? Del objeto de la educación. Pero a ver, partamos para no ir confundiéndonos. La pedagogía tiene por objeto a la educación. Por tanto, es una ciencia, digámoslo, de carácter psicosocial. ¿Por qué la pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial? Porque tiene por objeto, como hemos dicho, el estudio de un sujeto en un ámbito de educación. ¿Con qué fin? Conocer su entorno y perfeccionarlo. Entonces, la pedagogía tuviese como misión desarrollar un esquema que, bueno, entre paréntesis, haga en ocasiones de brújula, que va a orientar a los educadores en todo este laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surjan en una época determinada. De repente los colegas que pertenecen al magisterio son aquellos, y estén varios años, son aquellos que han visto la transformación de las políticas públicas de educación y creo que son los actores educativos que pueden desarrollar una evaluación objetiva de estas políticas. Sea buena, sea mala, que hemos retrocedido, sea retrógrada u otros aspectos. No, pero reitero, el objeto de la pedagogía, estimados, es la educación. Entonces, es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla y, lógicamente, perfeccionarla. Como les dije, con la pedagogía
buscamos o intentamos generar un esquema que nos sirva como una brújula a aquellos que estamos en este noble labor de la educación, ¿no? Y guiarnos en todo este laberinto de sistemas y técnicas pedagógicas que surgen en una época, ¿no? Que necesariamente, dicho en otras palabras, su objeto de estudio, el objeto de estudio de la pedagogía, podríamos decirlo, considerando que es la educación, pero desde otro punto de vista, que el objeto de estudio de la pedagogía son los fenómenos relacionados con la educación desde un enfoque sociocultural, ¿no? Desglosado lo que les decía, el carácter psicosocial. Pero el objeto de la pedagogía es la educación. Cuando hablamos de educación, lógicamente hablamos de todos estos fenómenos relacionados con la educación, pero siempre desde un enfoque sociocultural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pedagogía, si bien es una ciencia interdisciplinaria, necesita el apoyo de otras ciencias de forma subsidiaria para lograr conocer y perfeccionar el ámbito de la educación. Por ejemplo, necesita de la historia, necesita de la sociología, de la psicología, también del derecho, también de la filosofía, entre otros. ¿Por qué? La pedagogía, para cumplir su labor, cumplir su misión, ¿qué necesita? Comprender el contexto y la aplicación social de esta materia. No, la pedagogía es una ciencia social, eso es innegable, ¿ya? Y siempre tiene como principal interés el estudio de la educación, ¿no? Bueno, creo que no está de más aclarar, y es importante, la verdad, que la pedagogía para unos resulta, como les decía, y esto de repente alguien va a advertir de la lectura que va a realizar para las actividades, que aquel que dice que la pedagogía tiene como centro u objeto la educación está mal, porque para otros la pedagogía no se centra, ojo, en el proceso docente educativo, solamente en el proceso docente educativo, ¿no? Ya como una parte de la educación, ¿no? Algunos refieren que es un estudio, ¿no? A través de la ciencia, de la población activa educacional, es decir, de todos los actores que participan en la educación. No existe, no falta también quienes dicen que la pedagogía está únicamente relacionada con el proceso de aprendizaje. Otros, bueno, hablan de que está solamente relacionada al proceso de enseñanza, estudio y aprendizaje. Lógicamente, lo que acabo de decir va a devenir de un desarrollo de paradigmas que son teorías de las escuelas, ¿no es cierto?, que se han ido creando de lo que son las pedagogías. Ustedes saben, son corrientes, hay corrientes, hay enfoques de la particularidad o la subjetividad de cada investigador de la pedagogía como tal, ¿no? O de la educación como tal. No obstante, el aspecto más general es que el objeto de la pedagogía es la educación. Y si partimos de esto, vamos a encontrar algunas características, entre otras, que pues, son relevantes. Por ejemplo, que la pedagogía es una herramienta fundamental. Esto creo que es innegable, ¿no? La pedagogía es una herramienta fundamental, se me fue la idea, en la planificación educativa. Si recordamos todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Que es interdisciplinario, y todo lo demás, que es crítico, que también coadyuva desde el punto de vista reflexivo, orientador, etcétera, etcétera. Sí, la pedagogía es verdaderamente una herramienta fundamental que sirve en la planificación educativa, porque no tienen que olvidar que es una ciencia de carácter psicosocial que estudia la educación. ¿Para qué? Para conocerla y perfeccionarla. La pedagogía es esta brújula que nos sirve para orientar a los educadores y conocer cómo manejar, para manejar básicamente todos estos sistemas y técnicas pedagógicas. Entonces, sí, es una herramienta fundamental en la planificación.
Como les dije, la pedagogía es una ciencia y por tanto se nutre de diversos métodos que vamos a conocer, porque a través de estos métodos lo que busca es esencialmente, aunque el término creo que ya ha sido evolucionado a través de la implementación de las competencias, transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, aptitudes en el educando e implementar también los efectos de la educación de los valores, de los aspectos religiosos y todo con el fin, lógicamente, que el educando se desarrolle en un ámbito de competencias. No, pero esa es otra situación, no nos vamos a ir todavía ahí. Otra característica es que la pedagogía se aplica en los niveles educativos. También en el hogar, ¿por qué no en el hogar? Y también en todos los ámbitos en los que se desarrolla el educando, es decir, la pedagogía siempre está ahí. Siempre está ahí, en los niveles educativos, en el hogar y también en los ámbitos en los que se desarrolla el educando, es decir, recibimos educación en diferentes instancias. Entonces, sí es una ciencia porque se está nutriendo del objeto de estudio. Ya, la pedagogía puede ser de diferentes tipos, ¿ya? Como hemos visto, ¿no? Algunas pedagogías están más centradas en el educando, otras en el educador, otras se centran propiamente en el sistema educativo, otros en la finalidad de la educación, en los procesos de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. No para no ir hablando mucho de ello. Y una característica más es que, bueno, esto relacionada a la primera, que la pedagogía utiliza diversos conocimientos, es decir, las extrae de las demás ciencias, ¿no? Y también utiliza diferentes herramientas que también aplican las demás ciencias, es decir, se nutre no solamente el contenido teórico, sino de sus herramientas de investigación, de sus herramientas de estudio, de mayor preponderancia, como muchos autores refieren, o esencialmente de lo que es la psicología, la sociología y la filosofía. Esas tres disciplinas o ciencias son la base sobre la cual se sustentaría toda la ciencia de la pedagogía desde un punto de vista personal, ¿no? La psicología, debido a que, pues, el tema del educando, ¿no? Sobre todo el análisis del educando desde todos los puntos de vista, los resultados, sus actitudes, la percepción, la recepción, la aprehensión, etcétera, etcétera. La filosofía, porque nos ayuda a entender los aspectos, inclusive hablamos de la psiquis del educando, y la sociología que, bueno, ya nos habla de un ámbito genérico de las necesidades de esta y generar, como decimos, bueno, en un trasfondo van a ser personas con mayor calidad, ¿no es cierto? Algunos esbozos ahí de lo que es el objeto y las características propiamente de la pedagogía como tal. Hasta este punto, estimados maestrantes, ¿existe alguna duda, alguna consulta, alguna participación de algunos de ustedes o alguien quisiera compartir alguna, no lo sé, una experiencia o algún comentario? Perfecto, no hay ningún problema. Quisiera que podamos ver este pequeñísimo videíto que les he traído para concretar lo que es la pedagogía. Sí, me van a confirmar si llegan a escucharlo, por favor, porque creo que lo he incrustado de forma directa, pero a ver si podemos escucharlo. Si no, lo vemos. ¿Se llega a escuchar? Es la pedagogía. ¿Sí o no? Sí, doctor, se logra Ya. escuchar. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver qué es la pedagogía. Comúnmente la pedagogía está relacionada con la docencia en los infantes, lo cual no está bien catalogado. La pedagogía se determina como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas durante todas las etapas de la vida de un ser humano. La pedagogía en la actualidad es una ciencia abocada al complejo estudio de la educación. La pedagogía se puede considerar como una reflexión sistemática, metódica y ordenada sobre la educación o algún hecho educativo.
El objeto de estudio de la pedagogía es la educación. La educación es un proceso el cual estará presente durante toda la vida de un individuo. Tiene como objetivo desarrollar la formación integral del ser humano. La educación promueve la adquisición de conocimientos y habilidades, las cuales serán de valor para el desarrollo social. La educación es una herramienta para que el hombre pueda evolucionar de un estado animal a un estado racional. Varios filósofos alemanes aportaron elementos importantes a la pedagogía desde el idealismo alemán. Kant proponía que los principios para el estudio de una disciplina debían ser científicos, teóricos y prácticos, los cuales se deben basar en principios sustentados para llegar a una reflexión completa. Durkheim refería que la pedagogía es una ciencia indispensable para construir el conocimiento por medio de la implementación de reglas metodológicas y posturas positivistas. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples conocimientos conocidos a las nuevas generaciones, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, lo cual impacta en las culturas complejas transformadas en sociedades. La pedagogía también se define como ciencias de la educación. Las ciencias de la educación se entienden como un conjunto de diversas disciplinas que estudian la educación y las prácticas educativas. Cada disciplina proporciona perspectivas teóricas para analizar, comprender y explicar los problemas complejos que acontecen en los espacios educativos, ya sean formales o no formales. Estas ciencias de la educación en la actualidad sirven a las generaciones actuales para obtener bienes culturales sobre la sociedad en la que se desenvuelven. Los bienes culturales pueden ser conocimientos científicos diversos, el lenguaje, códigos éticos, el arte, las leyes, la religión y todo lo que el contexto social considere valioso para el desarrollo personal. La pedagogía cuestiona en las sociedades actuales los métodos de educación derivados de la evolución y cambios sociales. Siempre cuestiona cuáles son los actores y docentes que transmiten el conocimiento, así como las leyes educacionales reguladas por el Estado, así como el análisis de los medios y herramientas para alcanzar los fines educativos y concretar el aprendizaje. La pedagogía siempre se encuentra en un estado de transformación. Actualmente la pedagogía es algo que resulta muy complejo, pero a pesar de ello se ha tenido un progreso en la sociedad para transmitir el conocimiento. Esta ciencia en la actualidad es de suma importancia para tener un desarrollo humano constante y progresivo. Es importante identificar los modelos de aprendizaje que mejor se acoplen a un individuo o grupo para crear una educación de valor y transformación. Bien. Quisiera ahora escuchar a ustedes, estimados maestrantes, ¿qué opinan sobre la pedagogía? A ver, está el compañero Wilmer Copa. Dice, doctor, buenas noches. Un favorcito, no voy a poder conversar. Pasa que yo paso clases de noche. Estoy ahorita en mi colegio. Y Ok, estoy sígalo conversando. más, sígalo más. No se preocupe, no se preocupe. Es muy comprensible. Siga. Compañera Analía Ramírez. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está, estimada Analía? Nos vamos a tutear, no hay ningún problema. Si quieren, me llaman Alberto, como ustedes desean. ¿Qué opina de la pedagogía? ¿Usted qué profesión tiene? Si me permite preguntarle. Sí, yo soy informática, soy ingeniera en sistemas. Ok. Sí, soy nueva en esto de la educación. Por lo que realmente me llamó la atención esta maestría es porque yo trabajo en educación como técnica, ¿no? Entonces, mucho en aula no trabajo, más trabajo en lo que es la parte técnica. Entonces, quizás con todo el conocimiento que nos ha transmitido, yo tenía la idea de que la pedagogía eran estrategias de enseñanza en aula, ¿no? Pensé que eran eso, pero con todo lo que usted ya ahora ha anticipado, entonces ha abierto mis perspectivas, ¿no? Ha cambiado, entonces la pedagogía no simplemente había sido lo que yo creía, sino eso es mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces,
como usted ha indicado, que la pedagogía, el objeto de la pedagogía es la educación, ¿no? Entonces, en función a eso, gira todo el entorno y la parte principal es el sujeto, ¿no? En todo su sentido. Como ahora, ¿no? Se aplica en la educación, recién voy vinculando, ¿no? Esto de que la educación se aplica esto de las dimensiones, ¿no? Del ser, del decidir, del hacer. Entonces, Muy bien. ahora sí tiene la lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha segmentado de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué se toma el ser? ¿Por qué se toma el decidir? ¿Por qué se toma el saber? Entonces, ahora sí, recién tengo ya la explicación clara, ¿no? De por qué el entorno de la educación gira en eso. Wow. Compañera, realmente usted lo ha explicado muy bien desde su enfoque, ¿sí? Independientemente que no vaya desarrollado de repente en aula, pero lo ha hecho muy bien, la verdad. La verdad. Felicidades, muchas gracias. Me encantó el tema del enfoque de los saberes. A ver, un compañero por equidad de género, creo que a propósito no han colocado sus nombres completos, ¿no? Compañero, colega, perdón, colega Álvaro Fernández Cruz, ¿está en aula? ¿O nos ha dejado ahí está como receptor? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto, Álvaro. Permíteme, si me permites, quiero preguntarte qué profesión tienes. Somos colegas. También estudié Derecho. Qué belleza. Ah, es una noble profesión y la mezclamos con educación, es increíble. ¿Qué te pareció el tema de la pedagogía? ¿Qué enfoque tienes? Quería conocer tu criterio. Te comento de que estoy de un tiempo a esta parte, estoy muy metido en lo que es filosofía. Estoy estudiando desde los presocráticos, socráticos Oh, hasta la actualidad. Entonces me interesa mucho lo que tienen que decir estos, ¿no? Desde que Platón indica de que la educación es una ascensión del alma desde el mundo sensible al mundo inteligible, ¿no? Pero llegando a nuestros días, tenemos más que a Durkheim, a Chomsky, con muchos con muchas de sus estudios, analizando sobre cuál es el deber del docente, el deber del profesor, el deber de alguien que sabe más que otra persona, y es el netamente de compartir este conocimiento. Y yendo a otra parte, hay una frase que me encantó mucho y es lo que siempre lo he ido aplicando: el que enseña aprende dos veces. Entonces, me parece muy interesante el poder analizar desde un punto de vista antropológico, sociológico, filosófico y hasta psicológico el tema de de la pedagogía en sí. Y me encanta cómo lo estamos enfocando desde ahora. gracias. No, 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 realmente, si nos ponemos a pensar cuando estamos en este proceso de educación, o sea, transmitiendo, digámoslo así, o siendo partícipes de este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde básicamente, como tú lo decías, seguimos aprendiendo dos veces porque realmente los estudiantes con esto de la tecnología están disparados, ¿no? Y van, como tú dices, ahí con las teorías y todo. ¿No? Tiene que generar en nosotros precisamente el aplicar la pedagogía, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde todo lado, como tú lo dices, desde la filosofía, que si vas por ahí, yo creo que puedes con algún tiempo desarrollar una tesis muy interesante, ¿no? Sobre algunas bases teóricas y jurídicas, entonces, pero bases teóricas, desde ese enfoque filosófico, ¿no? Vas a pasar en muchos módulos. Muy bien, de verdad, qué interesante está todo esto. Una compañera más y bueno, no sé si vamos a llegar a continuar. A ver quién es. Ingrid Villavicencio, ¿ya habló Ingrid? No, ¿verdad? Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. No he hablado, No, doctor. no habló, ¿no? Discúlpame, a veces No. soy malísimo con los nombres. ¿Cómo estás? ¿Me permites preguntarle tu profesión? Contaduría general, contadora. Wow, qué belleza. Te cuento que a mí me encanta el derecho tributario también, lo hago bastante tiempo. Es increíble cómo vemos ese. ¿Qué te ha parecido el tema de la pedagogía? Tú te dedicas a la educación. ¿Cuál es tu criterio de la pedagogía hasta este punto de avance? Mm,
desde este punto de avance, la verdad es que me ha parecido este enfoque muy interesante, porque la pedagogía, desde estos enfoques que hemos estado viendo, pues es muy útil, es muy básica dentro de lo que viene a ser la educación, porque todo aquel profesional que que lleva a cabo la ardua tarea en la educación, pues puede ayudar de diferente forma al estudiante a enfocarse mejor para que pueda surgir a través de diferentes técnicas de estudio. Muy bien. La pedagogía en sí, pues bueno, creo yo, ¿no? En términos sencillos, para mí sería el conjunto de acciones que podemos llegar a tomar que conlleva en el campo educativo. ¿Para qué? Para que podamos interactuar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyado siempre de diferentes procedimientos, métodos, como hemos visto ahora en este enfoque. Muy bien, es cierto, es cierto. ¿Por qué pido los criterios de ustedes? Porque si bien estamos con esta acepción, esta aprehensión del conocimiento, ya ustedes reflejan el aspecto que tienen, que creen que es la pedagogía, y como que se va adecuando a los diferentes enfoques, ¿no es cierto? Como un arte, como una teoría práctica, como una ciencia interdisciplinaria, y es que así funciona, y eso es lo que se trata, que no nos cerremos en una solamente idea como tal, ¿no? Compañero Adán tiene la manito levantada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto. Buenas noches, doctor, participantes. Yo quería participar. Claro, Un claro, yo aporte. tomo punto de todo. Vamos, comparte. Yo soy maestro y yo Wow. soy maestro que trabaja en aula en una unidad educativa bastante lejos desde Cochabamba, casi a 230 kilómetros desde la capital. Entonces, lo que quiero aportar, la verdad, a mí me ha impresionado estos conceptos de la pedagogía. Siempre, cuando hemos estudiado, siempre nos ha enfocado, nos ha enseñado que la pedagogía es sobre el arte de enseñar, pero con estos nuevos conocimientos me impresiona, ¿no? Para mí, de nuevo, un conocimiento más que me va a servir en la aula y sigue conceptualizar, porque en el aula trabajar con los estudiantes no es tan fácil. Conocemos a diferentes estudiantes con talentos, con dificultades de aprendizaje. Entonces, para mí la pedagogía es un concepto que tiene bastante amplio. Y también, ¿no? En nuestro país la pedagogía, incluso el arte de enseñar, falta mucho en nuestro país. Yo conozco, trabajo en un colegio bastante donde no hay ni siquiera servicios básicos. Hasta esta altura, yo cuando comencé a trabajar, a mí me ha impresionado que todavía en nuestro país no hay ni servicios básicos, no Wow. llega ni luz, ni agua potable. Y para mí ha sido un reto, ¿no? Por lo menos entrar a estos cursos, quería informarme más, quiero conocer más. Eso ha sido de mí mi objetivo. Entonces, mediante eso a los estudiantes transmitir nuevos conocimientos que pueden servir a los jóvenes, porque necesitan mucho todavía aprender los jóvenes en nuestro país. Es impresionante. Hay veces los profesores solo trabajamos en áreas urbanas, periféricas, que de verdad no conocemos el contexto en nuestro país. Yo como profesor tengo esa experiencia. Los estudiantes a pasar clases vienen cada día casi 2 horas de caminata a pie. Imagínense, hoy en día, hasta el siglo XXI, estamos así en nuestro país. Por eso, a mí me impresiona, ¿no? Que solo la pedagogía no había sido enseñar, la pedagogía había sido más amplio todavía, científico. Entonces, a mí me va a servir. Entonces, gracias por ese conocimiento, doctor. Y también, ¿no? Cuando hay veces explican los doctores, como los profesores explicamos en las clases, cuando el profesor explica con palabras científicas, el estudiante se aburre, no entiende ese significado de esa palabra. Entonces, ¿qué hace el maestro? Tiene que acomodarse al estudiante en palabras más sencillas que los jóvenes puedan aprender o pueden entender, pueden captar esas palabras científicas. Entonces, nada más, doctor, un gusto y
Gracias, Adam. Verdaderamente, ese comentario reflexivo que tú haces denota nomás la aplicación de una característica de la pedagogía que hablábamos, ¿no? Esta incursión y ejercicio o ejecución de diversos métodos que tú utilizas y herramientas, precisamente como decías, para llegar a transmitir todo ese conocimiento, habilidades y, ¿por qué no decirlo, valores? Porque, como lo dices, eres un profesional digno que tiene que, ante las vicisitudes de la realidad social que vivimos en el país, debes cumplir tu labor. Y como tú dices, adaptar el medio a la vía de intromisión de conocimiento, como se dice, para llegar a los estudiantes, porque resulta muy difícil hacer una educación inclusiva cuando no se tiene todas las herramientas tecnológicas a hoy en día para ello, ¿no? Entonces, no, más que agradecerte por tu loable trabajo, también por tu comentario como tal. Muchas gracias, Adán. Con colega Ana Belén, buenas noches. ¿Quieres participar? Creo que sí, ¿no? Está levantando la manito. Sí, buenas noches y buenas ¿Cómo noches a está? Buenas todos. noches. Dime tu apellido, por favor, disculpa para anotarte. Ah, claro, Cardoso, con Z. Perfecto, es que lo pusiste Ana Belén nomás ahí a propósito. Creo. Vamos, por favor. Ah, claro. Bueno, igual que mis compañeros, realmente ha sido de mucho enriquecimiento con respecto al concepto que nosotros tenemos sobre pedagogía. Yo, bueno, mi vida como profesora básicamente ha comenzado primero con clases de música para niños, luego, bueno, yo soy licenciada en gastronomía, ya posteriormente a trabajar con jóvenes, adolescentes y, bueno, actualmente ya en la universidad. Y bueno, realmente la pedagogía desde mi punto de vista, desde esos inicios siempre se ha remarcado sobre todo para la formación infantil, eh, principalmente como un método, como un medio para hacer todo el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más efectivo y eficiente. Y por tanto, ¿por qué no aplicarlo más bien al momento de la educación superior para formar profesionales todavía mucho más capaces, más competentes y por medio de otras metodologías, tal como es la metodología por competencias, que últimamente se está trabajando en casi todas las instituciones educativas, principalmente de educación superior, para, para lograr metas y logros que anteriormente no se habían alcanzado, ya que los estudiantes principalmente tendían a repetir, las clases magistrales solo daban una opción lineal de únicamente una exposición y la recepción y memorizado de ciertos conceptos, de ciertos conocimientos. Sin embargo, podemos ayudar perdón, con nuevos métodos a crear nuevos criterios, dar puntos de vista diferentes y también compartir con los estudiantes puntos de vista nuevos que de repente a nosotros se nos escapan, ya que ellos están mucho más activos en ciertos aspectos de la actualidad. Eso, hasta ahí mi participación. Gracias, muchas gracias. Me gusta el enfoque que tienes, de repente desde mi comprensión de generar programas o proyectos formativos, haciendo inclusivo todo lo que pasa en el alrededor de uno, ¿no? O sea, aplicar ya tener elaborado un proyecto formativo y ir desarrollando, moldeándolo de las distintas esferas de la educación, ¿no? Y eso es interesante y completamente reflexivo, ¿no? Gracias, de verdad, compañera Ana Belén. Bien, creo que ya estamos en la hora indicada. Realmente tenemos unos minutitos de descanso, pero como hemos empezado un poquito tarde, pues no hay ningún problema. Eh, Vamos a quedar en este punto porque tenemos clases hasta las 9. No me gusta sobrepasarme. Y mañana vamos a arrancar con todo a las 2 de la tarde para tocar los métodos de la pedagogía. Vamos a hablar de los modelos pedagógicos, algún esbozo rapidito de la educación y vamos a ir verificando estos temas, ¿no? Lo más preponderante es los modelos pedagógicos que ya ustedes los manejan, los conocen,
y vamos a concretizar esas situaciones. Entonces, les quedo muy agradecido por sus participaciones, espero que hayan participado en la pizarra Padlet. Y revisen la plataforma, por favor. A veces se nos va, somos seres humanos, tal vez para aclarar si necesitan mayores recursos, mayores herramientas, mayores guías. No tengo absolutamente ninguna dificultad. Es más, permítanme, creo que voy a mandar un mensajito. Les voy a enviar mi número de celular personal, ya les acabo de enviar. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme, tal vez no responda rapidito, pero con mucho gusto. Compañera, colega Karina Barcaya, ¿estoy en lo correcto? Sí, buenas noches, ¿Cómo está? magister. Buenas noches. Bueno, yo también tengo un poquito comentar, ¿no? Sobre lo que está Claro. hablando sobre la pedagogía. Yo en este caso soy psicóloga. Wow. Soy licenciada en psicología y me interesó mucho el tema que estábamos abordando, ya que al estudiante no solo se ve para poder enseñar y bueno, a los profesores con las didácticas que ellos tienen, ¿no? Sino también ver desde otra perspectiva, tanto a nivel subjetivo, los problemas que ocasionan, digamos, que pueden tener los estudiantes, maestros dentro o fuera de la unidad educativa. Entonces, esos aspectos no está de más tomar en cuenta para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ya que hoy en día influye mucho esto de lo que son las emociones, los bullying, las temáticas de las informáticas que están abordando en muchas unidades educativas que son un problema fundamental hoy en día dentro de la sociedad, ¿no? Entonces hay que ver a la persona desde un nivel subjetivo, como también abordar a nivel sociocultural. Como lo ha dicho usted claramente, el sujeto no solo es simplemente el hecho de poder enseñar y realizar estrategias de aprendizaje, también ver las emociones y qué problemas pasan algunos estudiantes, porque de alguna manera hay estudiantes que se refugian con los profesores, ¿no? Porque hay veces hay problemas en casa, tal vez problemas escolares, que ahí está, donde estamos los psicólogos y los pedagogos para poder colaborar a los maestros y estudiantes. Bueno, necesito para tomar en cuenta, magíster. Gracias. No, de hecho, muchas gracias. De hecho, existe, ¿no? Lo que dentro de la pedagogía, lo que es la corriente pedagógica psicológica. Y como usted dice, ese es el punto neurálgico, el por qué en realidad las unidades educativas, inclusive las universidades, deben trabajar con pedagogos. Porque si, no lo sé, lo voy a tratar de sintetizar. La pedagogía psicológica, sabemos que, bueno, vamos a comprender que estudia estos comportamientos y procesos psicológicos, precisamente como usted decía, de una persona, de un educando durante su vida o desarrollo académico, ¿no? Precisamente los pedagogos, los psicológicos ayudan, creo yo, en identificar cuál es el problema de aprendizaje de un determinado estudiante, de un educando, por qué su comportamiento o conducta, por qué tiene esa emoción, por qué tiene esa forma de interpretar la realidad académica que en un trasfondo general va a afectar, ¿no es cierto?, a su desarrollo como tal. Entonces es una corriente interesante lo que es la pedagogía psicológica. Tal vez puede realizar sus actividades en enfoque, sería verdaderamente muy interesante y nutriente para, bueno, en este caso también para mi persona, ¿no? Como dijo el compañero, el que enseña, pues va a aprender dos veces y por ende es un círculo, ¿no? Que va generando también muchas cosas. Muchas gracias, Corina Barcay, qué importante tener a alguien especializado en psicología. No sé si alguien más quiere participar y si no, quedamos en este punto. Mañana arrancamos con todo y pues vamos a llegar a terminar gran parte de lo que es nuestro plan global como tal, porque saben, el tiempo pasa súper rápido. Magíster, perdón. Sí, compañera, perdón, te escuché un poquito entrecortado. Perdón. Ahora sí. Sí, perdón. Una consultita, magíster. Claro. ¿Cómo participar en la pizarra? ¿No pudo participar? ¿Cómo puedo participar? ¿Me podría explicar, por favor? ¿Cómo puede participar? Sí. Ya, a ver, lo vamos a explicar rapidito porque mañana lo vamos a utilizar bastante también, esa pizarra, con las disculpas de los compañeros. Voy a compartir pantalla.
Permítanme un segundito, me voy a ir a la pizarra interactiva donde participado súper poquísimos. Poquitos de ustedes, permítanme un ratito. Ya, voy a compartir pantalla. Ya, bueno, esta es la pizarra interactiva. Lo que tienen que hacer es unirse al enlace que he mandado. Mañana voy a enviar otro enlace, pero para que trabajen mañana. Hace clic en el enlace y le va a enviar seguramente a que se registre a esta pizarra interactiva. Puede registrarse con cualquier tipo de correo, no sé, institucional, personal, ¿no? Y una vez que lo haga, se va a ir a la parte inferior derecha, donde está ese circulito rojo con el signo más. Hace clic y le va a salir este detalle. En asunto, usted coloca, como les dije, su nombrecito, ¿no? Y acá en el contexto de abajo, pues desarrollan, ¿no? La pedagogía, según mi criterio, y pues ahí van exponiendo, ¿no? Y después lo publica. Y va a salir un contextito, ¿no? Importante que coloquen, por ejemplo, lo estoy compartiendo y hay pocos compañeros que han participado. Esto yo lo extracto una base de datos y para mí es muy importante, ¿no? Para el momento de controlar y sobre todo, ve, ya está participando. Muy bien. Bien, distinguidos maestrantes, es realmente un gusto, me gusta mucho que sea un grupo donde tengan estas diferentes perspectivas. De repente mañana vamos a desarrollar un poquito más y nos veríamos mañana a partir de las 2 de la tarde. Por favor, ingresemos puntual, así no corrido con la lista y todo ello. Como les dije, las actividades ya están señaladas con plazo. No obstante, voy a conversar con los estimados de Funde para que tengan mayor plazo hasta los límites establecidos. Así que por el tiempo no se van a ir preocupando. No quiere decir que van a tener, pues, meses y todo ello, ¿no? Van a tener un poco de más días de los que yo he programado. De hecho, que va a ser así y para que vayan desarrollando poco a poco sus actividades. No obstante, revisen por favor la plataforma un ratito, unos 10 minutitos, dudas, consultas, aclaraciones, estamos para hacerlas. Licenciada, ya hemos terminado por hoy la clase. Te quedo muy agradecido por el apoyo, estimados maestrantes, un gusto. Tengan un buen descanso y mañana nos vemos. Bendiciones. Muy buenas noches a cada uno de Muchas ustedes. gracias, licenciado, por la actividad del día de hoy. Voy a empezar Gracias, a licenciada. llamar. Buenas noches. Muchas Hola, gracias. buenas noches. Voy a empezar a llamar lista, por favor, van a estar atentos. Si no pueden prender su micrófono, pueden hacerlo mediante el chat. Copa Wilmer. Alarcón Rapu Fátima. Amblo Yomeye Sonia. Angulo Villarreal Mari Gladys. Angulo Presente. Raúl Alberto. Presente. Ya. Atacare Roda Luis Gabriel. Barcaya Quispe Karina Cheli. Presente. Ya. Bedoya Arancibia Silvia Esther. Presente. Cano Espejo Mariela. Cardoso Bedoya Ana Belén. Buenas noches, Lice. Mariela, presente. Ya, buenas noches. Cardoso Bedoya Ana Belén. Presente. Cuellar Aldunate Fernando Osmin. Presente. Fernández Cruz Álvaro. Presente. García Rocío. Presente. Justiniano Malale Blanca Elena. Mamani Choque Juan Antonio. Morales. Presente, licenciada, presente. Antonio. Sí, Juan Antonio Mamani. Ya. Morales Gracias. Galvis. Está bien. Morales Galvis Yerko Nemías. Morales Galvis Yerlan Roberto.
Ordóñez Lima Macarina Giovanna. Pérez Almanza Carlos. Presente, Licen, no se la escucha muy Presente, bien. buenas noches. Ordóñez, por favor, presente. Ya. Macarina Ordóñez. Ya. Pérez Almanza Carlos. Ramírez Peñalosa Analía. Presente. Sandoval Montaño Sandra. Tarqui Miranda María Angélica. Terceros Godoy Adán. Presente, Liz. Ya. Vaca Bazán Juan Javier. Presente, buenas noches. Buenas noches. Villavicencio Vázquez Ingrid. Presente, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vilca Opiwaldo Iván. Sales Guaita. Buenas noches, Lice, presente. Ya, buenas noches. Presente, Wilson Salles. Lice, Vilca Opiwaldo Iván, presente. Magalí. Presente. Magalí Zambrana. Ya. Sanabria Fernández Edwin. Zárate Molina Lucía. Presente, Lucía Zárate. Ya. ¿Hay alguien que no haya llamado en la lista? Los que están en el chat lo voy a tomar en cuenta. Licenciada, buenas noches. No se le copiaba muy bien, muy despacio. No sé si me nombró Sonia Amblo, por favor, presente. Sonia Anglos. Sí, está en la lista. Sí, Licen Ya, Angulo. Lice, muchísimas gracias. Ya. ¿Quién más? Angulo Mari, por favor. Ya. Ya está. Hemos terminado la sesión el día de hoy. Que tengan muy buena noche. Mañana puntual, por favor, 12 en punto, vamos a empezar. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.